Hola, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos futuros y pasivos. En este momento lo que quiero hablar es de XRP y todo el mundo de las criptomonedas que hoy tuvieron un día desastroso y que vienen teniendo unos malos días por diferentes motivos. Y en este caso vamos a analizar uno de los motivos del cual especula la gente por qué se ha perdido liquidez y por qué se está perdiendo precio en el mercado. Analicemos primero que todo cómo está el mundo de las criptomonedas, el Global Crypto Market Cap en este momento. Hoy, según el dato que tenemos acá en CoinMarketCap, estamos en 1.01 trillones, ha bajado 2.24% en las últimas 24 horas. Estos valores van muy de la mano del movimiento de Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, que durante el último día, vamos a ver las últimas 24 horas de Bitcoin ha bajado, o en ese momento está positivo, miren, hace nada estaba negativo. Estamos en 25.819, está a 0.32% por encima. Ethereum ha bajado 1.61%, BNB ha bajado 0.83% en las últimas 24 horas, XRP ha bajado 2.81%, estamos en 0.4817, alcanzamos a estar por debajo del punto 48, 47 centavos de dólar. Estamos también con Cardano en 0.15% negativo, Solana en 0.35% negativo. Solana es uno de los criptomonedas que está en el radar hoy y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Todo este ruido se ha generado a partir de la especulación de qué va a pasar con el portafolio de FTX el próximo miércoles, pasado mañana, cuando los jueces tomen la decisión de qué hacer con ese portafolio. Les quiero mostrar la noticia relevante del día, que es esta, que dicen que el equipo de FTX debe liquidar su posición apenas el juzgado autorice esta venta, y que va a ser de más o menos unos 3.4 billones de dólares en activos de cripto y que podrían salir a la venta inmediatamente. Esto es la especulación del mercado. Pero vamos a ver un mensaje de Dr. Profit en X, o lo que se llamaba Twitter antes, que indica con toda claridad que esta venta no la va a permitir inmediatamente la SEC cuando salga esa ejecución autorizada. Esto significa que va a haber unas ventas reportadas de 200 millones de dólares semanales. Van a ser controladas, no va a ser una locura que salgan a vender 3.4 billones de una. Esa es la visión que tiene Dr. Profit en este artículo, en este tweet que pone, y que dice que es absurdo este FOD que se está generando, que obviamente el gobierno americano y la SEC no va a permitir que una cantidad de dinero salga en estas condiciones para afectar pues a una gran mayoría, a pesar de que ellos no son los número uno fans del mundo cripto, pues tampoco pueden permitir que deshagan algo que está creado. Eh, entonces, pues acá hablan que hay mucha gente que habla de llegar hasta al Bitcoin a 23.500 dólares por dólar, 23.500 cada Bitcoin. Es posible que lleguen ahí con el FOD que se ha generado, pero realmente no creo que rompa ese nivel. Y si lo llegara a romper, llegaría a los 20.000 dólares. Yo creo que es un nivel más bien de compra, y ahí va a salir mucho comprador, mucha ballena a comprar para esperar vender más adelante arriba de los 30.000 dólares si quieren hacer ese trade, o si no, esperar al halving del próximo año, donde podemos esperar niveles muchísimo más altos. Esto obviamente no es asesoría financiera, es solamente un feeling de lo que veo, es de lo que voy leyendo también en los diferentes artículos que encuentro en Twitter, en CoinDesk, en Cointelegraph, en muchos artículos, muchos lugares donde veo información relevante de las criptomonedas y que me gusta compartirles a ustedes. Entonces, pues es muy claro esta información que pone este señor de Dr. Profit. Es interesante, dice, pasado mañana se va a hacer la ejecución, supuestamente se va a autorizar por la corte vender todos los criptoactivos y van a
estimarse que se vendan 200 millones semanales, y posiblemente va a haber alguien o alguna entidad que ayude a venderlos, pero va a ser seguramente en un segundo mercado, va a ser over the counter, OTC, y va a haber unas claves para negociar estos activos sin que se genere un caos sobredimensionado. Va a haber seguramente algunos procesos que sean aplicados según la ley y las regulaciones. No las conozco personalmente, no sé a qué se refiere él, pero creo que puede ser muy interesante lo que diga. Otro tweet que encontré es este. Ya volvemos al anterior. Estos son... no es este exactamente el que quería, pero bueno, ya les quiero mostrar. Empieza a haber predicciones hacia el 2028. Esta predicción que pone este señor es Kyren, lo encontré y se me hizo interesante. No pone una predicción de precios a hoy, sino qué va a pasar con estos activos y qué es lo que van a estar haciendo de aquí a 5 años. No tanto por el precio, sino por el valor intrínseco de cada moneda. Y en ese punto habla de XRP, que seguramente va a ser globalmente usado por la mayoría de los bancos, al lado de XLM, que va a ayudar a generar acceso a millones a través del sistema bancario. Estos son los dos tops de las criptomonedas que están vinculadas a todas las transacciones con el sistema financiero y bancario. También XDC va a ayudar a limitar ese gap entre las diferentes entidades, va a limitar esa inequidad que hay con la gente, y A0, que no la conocía, va a ser un líder en la institucionalidad de las tesorerías. No la conocía, voy a investigarla, espero que sea bien interesante. Hay una cantidad de otras criptomonedas que no son exactamente las ISO 20022, las 8 que están en el radar de todos, están ahí todas, pues están todas, pero hay muchas más. Está HBAR, está IOTA, está Quant, también veo Algorand en la lista, hay otra cantidad. Acá también está Chainlink, que como ya saben se unió a Swift para mejorar el proceso de pagos y de mensajería de pagos financieros. Quería volver a esta otra noticia que es de Lord XRP de Bitcoin, Bit4 Coins. Habla de una teoría que se estima que va a haber un buyback de XRP. No tengo ni idea, es una especulación. Hablan en esta que el mercado en algún momento va a querer que el precio sea estable de XRP, lo cual no creo que sea factible, pero pues es importante hacer referencia, porque si llega a ser así, y si sigue pasando lo que dicen que está pasando, que Ripple está recomprando monedas en el mercado, el precio se va a subir, y se va a subir a lo que ellos estiman de $37.500 por cada XRP. No creo que vaya a haber un precio estable, pero en el pasado, en la noticia que vamos a ponerle clic a ver si se agranda, James Valley de Van Hill Capital introdujo esta tesis donde soporta que el precio va a buscar una estabilidad y va a haber un soporte de precios para el mercado. Esta mismo sucedió en 1933 con el buyback del oro, donde se trató de mantener un precio estable y donde se puso unas multas a las personas que no lo vendían. Fue de $20 en su momento. Creo que también hubo otros precios de $35, como dice acá lo de Bretton Woods, que estableció un precio fijo de $35. Pero aquí abajo hablan de ponerle una multa y cárcel a personas que no vendan sus XRP. Obviamente eso es una especulación, no creo que sea verdadero, pero quería hacerles el comentario, quería traerlo a colación porque se me hace interesante. Quería mostrarles una cosa adicional, que es el tema de ODL, que es el proceso de pagos de Ripple, que buscaba generarle liquidez al mercado. Me puse a buscarlo, quería saber un poquito más y no me apareció. Y yo ya sabía que no iba a aparecer porque lo había leído en otro tweet.
y dicen que ya cambiaron y ahora este era un proceso muy importante para Ripple y lo cambiaron y lo actualizaron por una cosa que se llama Payments by the Numbers. Esto es una guía que están buscando para ayudarle a las medianas y pequeñas empresas a ser parte de este proceso. Recuerden que XRP está basado y está creado más enfocado a las grandes sistemas financieros y en contraprestación XLM estaba como en otro nivel buscando proveer el servicio a entidades más pequeñas, pero en este caso Payment by the Numbers va a atacar el sistema de las medianas y pequeñas empresas, según lo que veo acá y según todos los flujos de tesorería que hablan en este artículo. Les recomiendo que lo lean porque es interesante lo que puede pasar con Ripple y que quiere expandirse, no solamente quiere ayudarle a los CBDCs, a los bancos centrales y su moneda digital, sino también quiere utilizar su tecnología para ayudarle a la mediana y pequeña empresa. ¿Por qué lo están haciendo? Porque más del 60% de las empresas en el mundo, incluso más del 80%, son medianas y pequeñas empresas. Va a haber una mayor cantidad de personas interesadas en agilizar los pagos y la inequidad que ha habido a través del tiempo con ese estilo de empresas ha sido muy grande. Si le pueden ayudar con esta velocidad de los pagos, como vemos, lo leí en uno de los artículos que leí antes de este video, en India, más del 60% de las entidades están ya haciendo pagos transfronterizos y lo que quieren es ayudarle a este estilo de empresas a reducir los costos para poder interactuar con otros países. Recuerden que en India, China, estas grandes industrias o bodegas o productoras de materia prima, de productos para el mundo, son las despensas del mundo, van a necesitar poder interactuar con la gente en el exterior. Eso es lo que está tratando de ayudarle Ripple para reducir los costos y por ello XRP va a ser una moneda todavía más demandada, con mucha más interacción entre las personas si esto sigue evolucionando. Les voy a poner el último artículo que quería compartirles, que realmente no es un artículo, sino es la pregunta que le hice a el Trade GPT de Bybit, que es el portal, es por donde yo hago el trading de mis derivados y donde tradeo. Le pregunté cuál es su predicción del precio de XRP a futuro. Y miren lo que me contestó. Para analizar el precio de la evolución de XRP debemos considerar el mercado actual y toda la información técnica de indicadores, pero en el momento. A hoy, que fue cuando lo puse, en el momento en el que puse, estaba el precio a 0.4723 con un cambio negativo de 4.51% y un cambio de precio de 6.39% negativo. En términos de tendencia de precio, ven una mayor probabilidad de un mercado o una tendencia bearish, o sea, a la baja, basada en la información soportada en el sistema, y Don Chain Channel está mostrando unas señales de baja bearish para XRP. Ahora estos son los siguientes indicadores. El MACD no tiene un sistema identificado, no hay clara detección o indicación de la dirección de la tendencia. El RSI tampoco tiene un nivel identificado, no hay señales claras. El Bollinger Signal muestra una señal bullish que ha ocurrido 11 veces en las últimas en el backtest time, y la señal de KDJ tampoco tiene una señal clara. Son indicadores que no están claros. La única es el Bollinger que muestra señales bullish, que es en contra a lo que acabamos de leer previo a esto. También Bybit, el modelo de inteligencia artificial de Bybit predice que en la próxima hora, en ese momento me llamó mucho la atención, va a haber una dirección bullish de probabilidad del 50.13% hacia arriba en el momento en el que tomé la nota. ¿Qué más información hay? Bueno, pues está el market cap de XRP, 25.163 millones de dólares,
un token supply de 100 mil millones de tokens, una circulación de 45.404 millones de unidades, un precio de ese momento 0.47 como acabamos de hablar, el volumen del día fue de 10 millones de tokens, creo que son 10 millones de tokens, y bueno, lo que hablábamos, precio negativo, la variación negativa. Lastly, el sentimiento del mercado, el índice está en 30, indicando que hay más miedo hacia el sentimiento del mercado y que la parte baja está entre el 0 y 25, la parte alta de un sentimiento neutral está entre 45 y 55, y cuando está por encima está hacia el greed, o hacia las ganas de hacer mucha más plata. Estas son todas predicciones, hace solamente referencia, no es asesoría financiera, lo dice el mismo bot de GPT de Bybit. Me llamó mucho la atención ver esta posibilidad de mostrarles estos datos, y bueno, pues este es a este punto donde veo yo. ¿Qué pasa? Yo también creo que por el momento va a ser bearish, pero sigo apostándole a los $6 a final del año y posiblemente los $14 hacia finales del 2024. Nos vemos en la próxima, espero que esta información haya sido útil para ustedes, y no olviden que estoy acá para contarles mi recorrido, mi experiencia y mis expectativas y opiniones alrededor de las criptomonedas. Esta misma semana vamos a tener el índice de confiabilidad del mercado, perdón, la siguiente semana, pero esta semana va a haber el dato de IPC americano, que puede variar también y afectar el sentimiento del mercado. Entonces es importante que estén muy atentos a este estilo de noticias macroeconómicas que no solamente afectan el mundo real, sino también el mundo de las criptomonedas. Igual vi otro artículo que les recomiendo que analicen y lo busquen, no lo tengo acá, pero habla de una baja de liquidez. Les voy a hacer una baja de global de liquidez que se ha bajado más o menos 1 trillón en las últimas 10 semanas, y del 2022, desde el top del 2022 a hoy, ha bajado 4.2 trillones de dólares en la liquidez global, que se ha reducido. O sea, ya no está esa política expansiva del gobierno, de los gobiernos, de varios gobiernos, sino es más restrictiva que lo que hemos ido viendo, y posiblemente, para los que no lo sepan, se espera que ahorita en la reunión de septiembre de la Fed no vaya a haber una subida de tasas, pero sí el mercado estima que hacia noviembre puede haber una subida adicional si no se controla la inflación, a pesar de que el desempleo está controlado, que todas las condiciones económicas en Estados Unidos están controladas. Esos son como datos adicionales que faltaba haberles comentado antes. Quiero hacerle este estilo de comentarios en los próximos videos, al inicio de la semana poder comentarles más. Nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like y suscribirse al canal si son nuevos acá.